Los eventos recreados en este programa están basados en hechos reales, reconstruidos en base a investigaciones y testimonios de testigos. Hay muchas clases de muertes. Muertes súbitas, muertes violentas, muertes imperceptibles, muertes estúpidas. Pero, ¿cuánto tienen de accidentales? ¿Cómo llegó la víctima a estar en ese lugar en ese preciso momento? La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada? Fermín Huerta nació un 13 de septiembre del año 1970 y murió 42 años después, un 8 de noviembre del 2012, en extrañas circunstancias. Hoy veremos la recreación del último día de su vida. 4 expertos y un testigo nos ayudarán a profundizar cuánto de casual y de causal hubo en su trágico final. Esta es su historia. Hoy presentamos Escalera al suelo. Aquella noche, Fermín Huerta debía viajar a Buenos Aires en un vuelo que salía a las 23:45. Era un viaje de unas 9 horas de promedio. Estimó que como llegaba a Buenos Aires a la mañana siguiente y no iba a poder parar ni siquiera un minuto en el hotel, debía llegar bien descansado, por lo que decidió seguir de manera estricta una serie de tips que había inventado para afrontar viajes largos y estar siempre 10 puntos. Bien, campeón. Fermín sintió compasión por Lucía, su mujer, a la que apenas tenía tiempo de ver durante el desayuno 2 o 3 veces por semana. Pensó que él podía hacer sus viajes porque ella se hacía cargo de todo lo demás: el niño, la casa, sus padres, etc. Concluyó que Lucía era una santa y que él pronto la compensaría, ya que gracias a las miles de millas que tenía acumuladas, había canjeado pasajes ida y vuelta a Brasil. Como experto que era, Fermín viajaba con ropa holgada y unos zapatos de suela convexa especiales para viajeros que había conseguido en el aeropuerto de Estocolmo. Como esta vez su estadía iba a ser corta, llevaba por un lado una mochila y por el otro una valija pequeña, ambas pesadísimas, que podía subir con él a la cabina. Oiga. Permitían hasta 9 kilos, pero él sabía perfectamente que en esa línea aérea nunca lo controlaban. Pero usted me dijo que llegaba a tiempo. Sí, yo sé lo que es el tránsito de México, pero yo tengo que llegar al aeropuerto lo antes posible, estoy demorado ya. El taxi estaba atascado en un embotellamiento. Eso era un problema, porque el vuelo salía en menos de 1 hora. Encima estaba por empezar a llover, lo que haría el tránsito más pesado. Detengámonos un instante en la relación de Fermín con su familia. El tipo está en su casa 2 veces por semana como mucho. Y los días que está, su cabeza debe quedar de viaje. Imagino que esa mujer ya cuenta con un elenco de amantes para paliar el desamor y el abandono de su marido. Respecto al chico, la situación es más complicada. Lamentablemente, no es tan fácil suplantar a un padre como a un marido. Ese iba a ser su 10º viaje a Buenos Aires en lo que iba del año. Eran viajes de 2 días como mucho. Nunca había podido conocer casi nada de la ciudad. Iba del aeropuerto al banco, del banco al hotel y luego de vuelta al aeropuerto. Si bien Fermín afirmaba que le hubiera gustado conocer bien Buenos Aires o cualquier otra ciudad, aclaraba que él no adhería a los que sostenían que los aeropuertos eran lugares impersonales y todos iguales. Afirmaba que para él, Barajas era España, De Gaulle era Francia y Ezeiza, Argentina. ¿De qué se jacta este tipo? ¿De hacer cada 3 días pesadísimos viajes de 12 horas en avión? Creo que si dejara de viajar una semana se daría cuenta de que lo que él considera genial es en realidad una pesadilla. Allí uno encuentra hacinamiento, mala comida, olores, incomodidad, maltrato, régimen militar. Y todo esto agravado por haber pagado un pasaje carísimo.
Fermín decía que mientras los demás mortales tenían que llegar 3 horas antes al mostrador y aguantarse unas colas enormes, él llegaba solo media hora antes del cierre del vuelo, ya que no despachaba nada y llegaba con el web check-in ya hecho desde su casa. La globalización, la revolución de las telecomunicaciones, el auge del capital financiero y transnacional, todos esos extraordinarios procesos de transformación de la experiencia humana se combinan en su versión más mediocre para que un tipo como Fermín Huerta se sienta importante viajando como ganado a diferentes capitales del mundo. ¿O no? Fermín conocía las características de cada tipo de avión. Oiga, ¿por dónde estamos? ¿Qué disposición tenían los asientos? ¿Cuántos lugares había en primera? ¿Cuántos en business y cuántos en turista? Y todo su conocimiento lo intentaba usar a su favor. Oiga, se me apura, por favor. Como la política de ahorro de la empresa lo obligaba a viajar en clase turista, sabía que si quería tener un viaje placentero, tenía que conseguir el mejor asiento posible. Según su experiencia, lo ideal era viajar en la fila 21, justo al lado de la salida de emergencia. Tenía por lo menos 60 centímetros más para estirar las piernas. Como esa fila no estaba disponible para seleccionarla en el web check-in, Fermín tenía un truco que consistía en tomar el peor asiento del avión, que estaba al final de todo, en medio, y no se reclinaba, para luego utilizar esas mismas desventajas como argumento para que lo cambien de asiento. Aparentemente se trataba de un buen plan. Se calcula que el impacto económico mundial de la aviación gira en torno a los 3.5 billones de dólares, lo que equivale al 8% del Producto Interno Bruto Mundial. La industria del transporte aéreo genera globalmente unos 32 millones de puestos de trabajo y mueve el 40% del valor de las exportaciones. Ahora bien, teniendo en cuenta estas cifras, es increíble, por no decir estúpido, sentirse especial por ser un viajero frecuente y pertenecer a una exclusiva élite de solo 3.000 millones de personas. Buenas tardes, bienvenido. Fermín ingresó al avión desmoralizado porque sus planes no habían salido como los había planeado. Cuando llegó al mostrador de la aerolínea, el empleado le comunicó que se le había caído el sistema y que ya habían ocupado los asientos de las salidas de emergencia. Iba a tener que hacer la fila como todo el mundo. Cuando Fermín pasó por la fila 21, miró con ojo clínico a quienes ocupaban los asientos. Vi a una sexagenaria vestida humildemente y al lado un hombre obeso. Sonrió pensando que iba a poder lograr su cometido. Fermín confirmó que su asiento era, sin dudas, el peor asiento de todo el avión, sin salida al pasillo ni a la ventanilla. Y una vez que estudió el entorno, terminó de convencerse de que debía huir urgentemente de ahí. Fermín se puso a discutir con la azafata quejándose de que no había lugar para su equipaje y por las condiciones del viaje en general. Pensó con cierta satisfacción que, paradójicamente, cada problema nuevo era un argumento más a su favor. La azafata le prometió que una vez que todos los pasajeros terminasen de ocupar sus butacas, ella intentaría cambiarlo de lugar. Fermín se desesperaba y encontraba nuevos problemas. Pensó que detrás suyo tenía los baños, que a mitad del viaje serían tan pestilentes como una cloaca. Y a los lados de su asiento, según su prejuicioso punto de vista, un enorme motociclista y un sucio hippie canoso. Se prometió que no se iba a quedar ahí por mucho tiempo. Señorita, señorita. Discúlpeme, señorita, pero usted me dijo que en cuanto todos estuvieran sentados me cambiaría de lugar. No, señor, yo le dije que iba a intentar cambiarlo, pero como verá el vuelo está completo, así que va a ser imposible, lo siento mucho. Mire, yo tengo realizados más vuelos que usted y toda la tripulación junta, y conozco perfectamente la aviación comercial. Y déjeme decirle que me parece una vergüenza y un peligro para todos los pasajeros que hayan sentado a una persona con sobrepeso en la salida de emergencia.
¿Dónde se ha visto algo así? La azafata intentó rebatir los argumentos de Fermín, pero este estaba muy al tanto de los reglamentos de aeronavegación y de las normativas internacionales de seguridad, así que la mujer tuvo que darle la razón y no tuvo más remedio que remover al hombre obeso de la salida de emergencia y pasar a Fermín a ese codiciado asiento de la fila 21. Por un tema de seguridad vamos a tener que pasarlo a la 141, ¿puede ser? Bueno, le agradezco mucho. Escuchemos a una testigo privilegiada del caso, María Cristina Quesada, azafata del último vuelo de Fermín Huerta. En mi experiencia como auxiliar de vuelo me he topado con todo tipo de personajes. Miedosos, inquietos, seductores. Pero sin dudas el peor de todos es el que se cree que se las sabe todas, el que siente que está por encima de los demás. Ese es el verdadero insoportable. Él creía que porque había sacado un pasaje de avión debía ser tratado como un rey. Pero bueno, por supuesto yo debía seguir el protocolo. Fermín había logrado llegar a la fila que quería y estaba contento por eso. Pero al observar con mayor detenimiento a la señora que tenía a su lado, que por su aspecto seguramente estaba haciendo su primer viaje en avión, se propuso conseguir el asiento en el que estaba ubicada, porque daba a la ventanilla y era su preferido. Fermín pensó que ella evidentemente no sabía apreciar el lugar magnífico que le había tocado. Señores pasajeros, les anunciamos que el vuelo está a punto de despegar. Les recordamos poner sus asientos en posición vertical, cerrar las mesas rebatibles y ajustarse los cinturones de seguridad. Esto va a ser. Cuando una persona tiene problemas de identidad, es probable que intente superar ese vacío, buscando nuevos grupos de pertenencia. La necesidad de Fermín de sentirse parte de un inexistente club de viajeros experimentados responde en parte a esta lógica tristísima. En este hombre se mezclan el egoísmo, la discriminación, el individualismo, la misoginia, el complejo de inferioridad, el prejuicio generalizado, en fin. Rascamos un poquito y nos encontramos con una suerte de psicópata aventajero que debería ser tratado urgentemente. Señor. Según sus conclusiones, se trataba de una señora de unos 60 años, que salía por primera vez del país a conocer a su nieto, ya que su hija se había ido con su marido a probar suerte en Argentina. Pensó que quedarse con el asiento de la señora sería, en 2 palabras, pan comido. Solo era cuestión de ponerse a conversar amablemente. ¿Quiénes llegan a ser gerentes de empresas? ¿Qué valores son necesarios? ¿En base a qué son promovidos? ¿Quieren saberlo? Anoten. Los chupamedias, los obsecuentes, los malos compañeros, los inescrupulosos, los inmorales. Por cierto, Fermín Huerta no es la excepción a la regla. ¿Quiere le presto mi notebook? Sí. Se entretiene muy bien con esto. Ay, bien, Un pasaje ida y vuelta a Madrid en primera clase cuesta en promedio unos $8,900. En clase ejecutivo o business, en cambio, el precio baja a $3,700 por el mismo viaje en el mismo avión. En clase turista, por último, el costo se reduce a nada más que $1,400. Creo que el sistema clasista que ocurre en la aviación comercial replica en el cielo y de manera brutal lo que ocurre en la tierra en las sociedades capitalistas. Es decir, los ricos felices y cómodos adelante y los pobres atrás, hacinados y peleándose por las obras. Fermín había decidido poner en práctica su plan para quedarse con el asiento de la señora. Le comentó que ese modelo de avión era de los más seguros del mercado, para luego inventar y deslizar que los asientos con mayor tasa de mortalidad eran los que por debajo pasaban conductos con combustible que ante alguna falla eléctrica eran los primeros en explotar. Esos asientos. Estoy preocupada, ¿no? No debía haber hablado de esto. La vieja picó el anzuelo. Si se queda más tranquila así, yo sí, me haría un favor. No tengo ningún problema en cambiarle el lugar.
había logrado que fuera ella quien le pidiera por favor cambiar el asiento porque se había quedado inquieta con el comentario del conducto de combustible. Gracias, porque acá estoy más tranquila. Orgulloso por haber conseguido todo lo que se había propuesto, Fermín se dispuso a disfrutar del mejor lugar de todo el avión. Se sentía un rey, y esa butaca era su trono. Este pobre hombre era víctima de varias fobias. En principio era un prietofóbico, es decir, quien tiene miedo a estar apretado. Y también era un mitrofóbico, quien tiene miedo a ser perjudicado. Esta gente se pasa la vida tratando de poner las cosas en su lugar, ventajeando a los demás para suplir su miedo atávico. Señor, disculpe, está el cartel indicador encendido, por favor, ábrete el cinturón. Una azafata se acercó a Fermín y señalando el cartel luminoso le indicó que se abrochara el cinturón. Fermín se lo abrochó con displicencia, para desabrochárselo 2 segundos después, una vez que la azafata siguió su camino. ¿Qué clase de sujeto se sube a un avión y una vez allí, en un artefacto que vuela a 1000 kilómetros por hora y a 10.000 metros de altura, se niega a usar el cinturón de seguridad? Pensándolo bien, quizás fue un impulso inconsciente, quizás Fermín sabía perfectamente que su vida era una gris sucesión de viajes y aeropuertos y dejó ese cabo suelto, el cinturón, para que le pasara de verdad y por una vez algo imprevisto en su monótona vida. Señor, le ruego que se abroche el cinturón. Estamos en zona de turbulencia. Es la 6ª vez que se lo pido. Fermín estaba ofuscado. Pensaba que las azafatas en general eran muy ignorantes, que conocían mucho de servicio pero muy poco de seguridad aeronáutica. Él sabía perfectamente que el cinturón de seguridad solo era útil en el despegue y en el aterrizaje, y que durante el vuelo era innecesario e incómodo para dormir. Y no pensaba someterse a los caprichos de una azafata porque un cartelito luminoso así lo indicara. No obedeció a la azafata porque era mujer, por ese aire de superioridad y desprecio que también le demostró a su esposa. Si por una vez hubiera dejado su lado misógino, hoy quizás estaría vivo. Lo que sucedió fue insólito. La presión de la cabina siempre es mayor que la presión atmosférica del exterior. Y como la puerta se abre hacia adentro, es imposible que se abra durante un vuelo. Pero en ese momento ocurrió un hecho extraordinario. Por alguna falla en la estructura del avión, se produjo una despresurización explosiva que ocasionó la apertura de la puerta de salida en pleno vuelo. Mientras caía al vacío sin entender demasiado lo que sucedía, Fermín pudo disfrutar de una vista incomparable. Cada decisión que tomamos, por mínima que sea, cambia nuestro destino para siempre y despliega un nuevo menú de decisiones a tomar. Pero hay una secuencia secreta que tiene inscrita la fecha de nuestra muerte. Necesito llegar ya. Escoger el peor asiento en el web check-in con la intención de cambiarlo en el aeropuerto. Me parece una vergüenza y un peligro para todos los pasajeros que hayan sentado a una persona con... Quejarse por la presencia de un hombre obeso en la salida de emergencia para conseguir su lugar. Engañar a una señora para conseguir cambiar nuevamente de asiento y desoír los reiterados pedidos de la azafata de que abroche su cinturón de seguridad no fueron decisiones fatales en sí mismas, pero imperceptiblemente fueron construyendo su secuencia secreta. ¿Y qué decir de los terceros involucrados? Como Rubén Sosa, técnico de seguridad de la aerolínea, que como ese día había extraviado uno de sus lentes de contacto, no advirtió una falla en el chasis que ocasionó la despresurización explosiva de la cabina. Y no solo eso provocó la muerte trágica de nuestro personaje.
También participaron de este desenlace otras decisiones muy anteriores al día de su muerte. Por ejemplo, el suegro de Fermín, el empresario Carlos Capdevila, es también responsable de alguna manera, ya que años atrás, viendo la ineptitud de su yerno y por amor a su hija Lucía, llamó a un poderoso viejo amigo y le consiguió un puesto directivo a Fermín en una empresa financiera, puesto que luego le costaría la vida.